su podcast Conciencia Abierta. La verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta de iniciar este proyecto con mi amiga, mi colega, Yasmín Mata. Pues la verdad es que este es un proyecto que ya tiene tiempo que estamos imaginando y pues apenas pudimos verlo hecho realidad. Pues bueno, me gustaría que nos presentáramos primero para que ustedes conozcan quiénes somos, de dónde surge la idea de este podcast y luego vamos a iniciar con el tema, este primer tema que va a ser sobre los tipos de terapia. Entonces, me gustaría presentarte, Yasmín. Nos acompaña el día de hoy Yasmín Mata. Ella es psicoterapeuta sistémica, terapeuta familiar y de pareja con perspectiva de género y diversidad sexual, está diplomada en arteterapia, es consejera y educadora en sexualidades humanas y pues bueno, ya les decía que es mi amiga desde que vamos en la universidad, nos conocemos desde la licenciatura y la verdad es que yo me siento muy afortunada. A mí me gustaría que muchas personas pudieran vivir lo que he vivido con ella porque puedo compartir la maternidad, puedo compartir las fiestas como amiga, puedo compartir el trabajo como colega, entonces me siento muy afortunada de poder compartir con una misma persona diferentes espacios y pues ahora este nuevo proyecto que esperemos les sirva mucho a ustedes y pues bueno, te doy la palabra, amiga. Bueno, Ale, muchas gracias por la presentación. Me gustaría a mí también darte la bienvenida y presentarte. Ella es Alexia Silva, ella es licenciada en psicología, también cuenta con una maestría en terapias cognitivo-conductuales en la salud y familia y también está diplomada en terapias conductuales contextuales, además de que es profesora de la materia de, recuérdame, Psicología Social en la Facultad de Trabajo Social de la UNAM. Aparte, ella es una profesional muy ética, muy responsable, como bien lo dice ella, somos amigas desde hace muchísimos años y bueno, yo también tengo la fortuna de contar con una gran persona que a nivel profesional de verdad es alguien totalmente íntegra, pero eso solamente es un reflejo de todo lo que ella es a nivel personal. Entonces, pues me da un gusto y de verdad estoy muy contenta y agradecida de que estemos aquí participando en esto. Y bueno, pues, ¿qué te parece que nos vamos adentrando al tema del día de hoy que tiene que ver con las terapias, con hablar de qué es la psicología, qué es lo que nos imaginamos de la psicología? Amiga, después de tanto halago, se nos está olvidando algo súper importante antes de entrar de lleno con este tema. Pero me gustaría que nuestros espectadores y también nuestros oyentes, porque este podcast va a estar transmitiéndose también por Spotify, quisiera que nos platicaras un poquito brevemente la historia del inicio de Conciencia Abierta, del nombre de este proyecto. Okay. Claro, pues mira, como recordarás, esta es una propuesta que hicimos desde hace mucho tiempo que nace de la inquietud por tratar de llevar información veraz, ¿no? Tratar de llevar información que tiene que ver con diferentes temas sociales, psicológicos, que nos van atravesando en el día a día. Nace pues de esta propuesta de amigas, también con dos perspectivas psicológicas aparentemente muy distintas, hemos de decirlo. Como vieron en la presentación, yo me dedico a un área y ella en otra, pero nos converge la terapia clínica y que evidentemente en el camino hemos descubierto que son muchas más las cosas que compartimos y las que se comparten en las diferentes perspectivas psicológicas que aportan, que nutren, más que la división. Y ese también es otro de nuestros objetivos, ¿no? Que haya una conciencia justamente, pero abierta, ¿no? Que seamos conscientes de lo que estamos viviendo, de cómo lo estamos viviendo, pero que haya esta amplitud, porque creo que eso es algo que nos caracteriza, ¿no? Tratar, porque al final estamos en este camino, tratar de tener mucha conciencia, pero con mucha libertad, con mucha amplitud, y de ahí surge el nombre precisamente, ¿no? Muy bien, excelente. Y pues también me gustaría mencionar y agregar que en la actualidad tenemos acceso a la información de manera impresionante. Claro. Y cualquier persona puede lanzar un dato, ¿no? Yo he visto en redes datos como la psicología dice que
Y bueno, yo cuestiono, la persona que lo escribe realmente estudia psicología, realmente tiene conocimientos sobre psicología o datos estadísticos, ¿no? De qué fuente, de dónde. Entonces, justamente quisimos, eso también fue una de las iniciativas, quisimos que a lo que nosotros nos dedicamos, porque por supuesto que hay cosas que no conocemos, que si ustedes nos preguntan, nos pondremos a investigar con todo gusto, desde luego desde la psicología, que nos gustaría hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos y dar información pues lo más verídica posible. Así es. Y sabes que ahorita que mencionas esto de los videos, digo, no tenemos nada en contra, pues estamos aquí, ¿no? No tenemos nada en contra de de la manera en la que hoy se accede a la información, pero creo que sí es bien importante que veamos de dónde viene, porque es muy fácil engancharnos. ¿A qué me refiero? Hay temas que son muy populares, ejemplo, infidelidad, ejemplo, cómo encontrar una pareja, ejemplo, la depresión y todos estos términos que son usados indiscriminadamente y que se vuelven parte del lenguaje habitual, y entonces pues, es muy fácil encontrar un video o algo que diga si 5 señales para saber si tienes depresión, ¿no? O 5 señales para saber si te es infiel. ¿Cómo superar una infidelidad, no? O sea, ese tipo de, incluso ya el tipo de títulos que tienen, es muy fácil que te enganches, porque la realidad es que ¿quién no quiere superar una depresión? ¿Quién no quiere poder transitar por un duelo, no? O sea, al final, esta idea de buscar recetas puede ser muy contraproducente, y esa es otro de las cosas que queremos abordar, otro de los temas que queremos abordar. Desafortunada o afortunadamente, este tipo de trabajo psicológico no funciona de receta. No es como un vamos a terapia y en una sesión me van a dar el hilo mágico para que yo pueda coserme y resolver todo lo que traigo, que al final es toda la construcción de una vida. Y bueno, a lo mejor no es una muy buena noticia para muchas personas, pero creo que sí es necesario que lo sepamos, porque incluso podríamos estar en riesgo si vamos con esa intención y alguien nos dice sí, ¿no? O sea, va a ser así, aguas con esa parte. Y mira, querida Jazz, hilaste bien bonito la parte del objetivo del podcast con justamente el primer capítulo que tenemos, ¿no? Los tipos de terapia. Y pues bueno, ya vámonos adentrándonos en el tema. Es muy importante que ustedes sepan para qué sirve ir a terapia o de qué trata este asunto de ir a terapia, porque todavía existen muchos mitos alrededor de ir a terapia. La verdad es que también en este tema de los videos, no solo de los videos, sino que también en el hacer profesional, pues cometemos muchos errores, ¿no? Yo no estoy diciendo que estoy exenta de no cometer errores, y cada enfoque y modelo terapéutico pues tiene una metodología, tiene una guía distinta, y a veces no, ese modelo no encaja con las necesidades de todas las personas. Entonces es muy importante reconocerlo y saber que no porque no me funcionó en una ocasión quiere decir que ya la terapia, los procesos psicológicos no sirven para nada, ¿no? Me han llegado varios pacientes con justamente esta consigna, ¿no? De no, pues yo la verdad ni creo en la psicología, ¿no? Y casi esta frase como me parece hasta un tanto religiosa, ¿no? Sí. Sin embargo, pues ya explorando, pues es que el enfoque, el modelo no estaba ajustado a las necesidades de la persona, ¿no? Entonces es lo que queremos el día de hoy resaltar, y pues bueno, me gustaría que empezáramos a hablar de nuestro modelo. Es muy importante que ustedes sepan que en ningún momento vamos a criticar ni a juzgar otros modelos. Vamos a hablar quizás solamente muy poco, porque es preciso mencionar que no nos dedicamos a todos los modelos. Uno piensa que hablar de psicología es lo mismo, pero no, tenemos muchos enfoques. Tenemos el humanista, el gestalt, psicoanálisis, sistémico, cognitivo-conductual, ahora las terapias de tercera generación, y bueno, hay un sinfín de enfoques que tenemos dentro de la psicología. El dialógico, pero nos vamos a enfocar en los que conocemos, ¿no? Y entonces me gustaría empezarles a hablar un poco sobre la terapia cognitivo-conductual.
Aquí yo estoy muy enfocada en, me gusta a mis pacientes presentarles el modelo con un ejemplo y me voy a permitir hacerlo en este momento para ustedes, ¿no? Yo les platico o les empiezo a decir que se imaginen que se están poniendo de acuerdo para una salida, un picnic, una fiesta o lo que más se les antoje hacer con las personas que más tengan ganas de ver o de hacer ese plan. Y pues bueno, como todo plan requiere saber cómo se van a ir, dónde se van a ver, qué va a llevar cada quien, la hora, y bueno, ya está súper armado el plan, ¿no? Y resulta ser que el día del evento cae una lluvia tremenda y les es casi imposible asistir. Entonces yo les pregunto, ¿cómo te sentirías? ¿No? Y ya pues hay personas que me dicen frustradas, enojadas, tristes, incluso a lo mejor tú estás pensando en cómo te sentirías tú en ese momento. Decepcionada. Y yo les digo, ¿de qué va que varíe esta reacción emocional si la situación es exactamente la misma, no le cambiamos ninguna variable? Pues justamente de cómo interpretamos esa situación, porque hay muchos pensamientos que atraviesan el decir, híjole, me tocaron las tortas y no las llevaba, ¿no? Entonces, qué bueno que no se hizo el plan. O chin, nunca puedo salir con mis amigos, ¿no? Parece que la vida conspira contra mí para poder hacer un plan. Entonces, justamente de esa interpretación de los eventos que vivimos día a día es el resultado emocional y por lo tanto de comportamiento y conducta que tenemos. Es un ejemplo muy básico, pero me ayuda mucho a centrar el trabajo que se hace en la terapia cognitivo-conductual, que es lo cognitivo, los pensamientos, las ideas, las creencias y los comportamientos, ¿no? También, por supuesto, las emociones, dejando en claro que no vamos a anular las emociones. Es muy importante reconocer que aquí no se trata de no enojarnos, de no ponernos tristes, ¿no? Sino saber cómo voy a actuar ante esa emoción que estoy viviendo. Entonces, de manera muy general es la presentación del NIOM. Ahora me gustaría escucharte a ti, Jess. Pues, como bien lo decía al principio, parecería que estamos en polos opuestos y no. Solamente que el abordaje puede que varíe un poco. Efectivamente, yo trabajo con diferentes modelos dentro de una perspectiva grande que tiene que ver con la terapia sistémica, narrativa, con modelos postmodernos, ¿no? Con terapia de género. Para mí, parte de lo más... de lo primero en lo que veo es la dinámica, ¿no? La dinámica en la que las personas se relacionan consigo mismas, con su entorno y con las personas, pero esa dinámica involucra muchísimos aspectos, como las creencias, la historia, estas etiquetas que en la terapia narrativa podemos desprender como el problema, ¿no?, de la persona. Para nosotras, en la terapia narrativa vemos separada a la persona del problema. El problema es el problema, como a lo mejor puede haber, por llamarlo a alguien, depresión o tristeza o enojo o violencia, pero la violencia siempre se aborda, es la única, el único aspecto que no se separa de la persona, porque hay que recalcar que la violencia siempre es asumirla, ¿no?, desde la persona que ejerce la violencia. Entonces, bueno, para mí es muy importante también reconocer la historia de la persona, poder hablar de cómo se ha venido conformando una historia y cómo esa historia puede estar haciéndose presente, pero también cómo podemos recontar esa historia, cómo podemos entrar a volver a hablar de lo que aparentemente ya hemos hablado durante mucho tiempo, pero que ha dejado huecos, porque como bien lo decías tú, la perspectiva, ¿no? O sea, si yo pienso en un evento que he vivido solo de una manera, podría estar dejando de lado varios eventos que sucedieron a la par, incluso que ayudaron a que yo resistiera a ese evento. Entonces, volver a recontar la historia, poder preguntar cómo hemos venido resistiendo a todas las adversidades, nos ayuda también a ver las herramientas que tenemos y saber cómo poder utilizarlas en estas nuevas adversidades, lo cual nos reconfigura
la idea de una identidad fija, sino más bien es una identidad fluctuante. Y entonces podemos también reconstruir o ampliar, más bien diría yo, ampliar la idea de la identidad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos, como bien dices tú, muy generales que tampoco quisiera que fuéramos tan técnicas, aunque discúlpenos, hay veces se nos sale, y no lo digo en un sentido como, hay veces de repente nos habituamos a hablarlo de cierta manera, pero trataremos de verdad con toda la humildad posible de que sea fácil y que sea digerible, pero si no es así, coméntenos, ¿no? Oye, ¿a qué se referían con esto? Y nosotros vamos a tratar de resolver todas las dudas, vamos a tratar de aclarar y sobre todo justo de ser lo más claras posibles. Claro, y bueno, esto me lleva a pensar en otro punto importante, ¿no? Muchas veces cuando queremos ir a terapia, decimos, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué tengo que saber o con quién llego? Porque por supuesto que decir, bueno, ¿y cómo sé si necesito el enfoque sistémico, el enfoque cognitivo-conductual? Para empezar, ¿no? Porque hay personas que me dicen, es que me da pena preguntarle al terapeuta qué enfoque maneja, ¿no? O si acaso su cédula, eso es un derecho que ustedes tienen. Ustedes, como terapeutas, nosotros estamos obligadas a mostrar pues la preparación que tenemos, porque finalmente están poniendo en nuestras manos su bienestar, su vida, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes, con quien vayan, con quien acudan, estén completamente convencidas de la preparación que tienen y que esos temas que el terapeuta trabaja van a poder ayudar a resolver el motivo de consulta, ¿no? Entonces, eso es como uno de los puntos importantes, además de que pues ya entramos un poco en la parte de los mitos. Al principio les decía que hay muchos mitos en torno al ir a terapia. A mí ahorita estaba pensando en que he escuchado personas que dicen, no, pues ¿cómo voy a ir a contarle a alguien extraño, a alguien que no me conoce, me va a empezar a criticar, me va a empezar a juzgar, que estoy loca? Yo tengo la responsabilidad de resolver mis cosas, ¿no? Por decir algunos mitos. Estos son totalmente falsos. Todas las personas que acuden a terapia ni están locas, ni ya no hay remedio para ellas. Al contrario, nosotras decimos que las personas que están con nosotros, que llegan a nuestros consultorios, a mí me gustaba mucho una frase que ya se usa son muy valientes, ¿no? Hay que reconocerles el que se presenten a terapia para resolver cosas que tienen que ver consigo mismas, ¿no? Porque ni siquiera es resolver a los demás o cambiar a los demás, sino entrar con un trabajo propio. Sí, Ale, la verdad, a mí me gustaría aquí decir algunas cosas que, por ejemplo, yo les digo a mis consultantes que ir a terapia es como ir a hacerte, bueno, en nuestro caso a lo mejor un vestido o un traje, ¿no? O alguna ropa que tú quieras a la medida, ¿no? Entonces a lo mejor vas y tienes que buscar qué tela, ¿no? Que te guste, que se sienta bien, que se sienta a tu medida, que no te apriete, pero que tampoco esté muy holgado. Y tienes que ir revisando que como te va quedando, tú te vayas sintiendo qué es lo que tú buscabas. Y si no, entonces es como, no me gusta esto, se tiene que acomodar, se tiene que recortar, se tiene que ver de tal manera que sea como yo quiero, ¿no? Entonces hay veces que vamos a algún lugar y no nos agrada. ¿Por qué? Porque podemos sentirnos juzgadas o juzgados. Es muy importante decir que en terapia no se trata de decirte qué hacer, ¿no? Lo que estás haciendo está mal o está bien, no, porque al final el juicio moral sí se trae al espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque es en donde estamos insertos como sociedad. Sin embargo, ¿para qué lo utilizamos? Para poder cuestionarlo, para poder usarlo, no como un arma terapéutica, ¿no? Porque no se trata de eso. Ahorita que mencionabas esto de los mitos y demás, yo generalmente les pregunto a mis consultantes, en su mayoría parejas, porque como bien lo decías, atiendo más a parejas, también terapia individual, y les pregunto si alguna vez han acudido a terapia. Cuando me dicen que no, les pregunto qué es lo que se imaginan que es la terapia. Entonces me llevo a encontrar respuestas como, no, pues es ir con alguien que te va a orientar, es ir con alguien que te va a decir qué hacer, es que alguien, en el caso de las parejas me dicen, es que alguien ajeno
sea objetivo y te diga quién está mal, es que alguien te diga, ¿no? Cómo hacerle para sentirte mejor. Me llevo a encontrar con este tipo de respuestas, que sí, o sea, es creo yo lo más habitual que tenemos, las ideas más habituales que tenemos, pero me gustaría aclarar, no se trata de decir a alguien qué hacer, porque nosotras no somos, ni podemos saber cuál es la vida de las personas al 100%. Ustedes ustedes comparten ahí, y sí se va a buscar una orientación, pero esta orientación tiene que ver muchísimo con las estrategias terapéuticas, con lo que se conversa, con los temas que se traen aquí y sobre todo con los objetivos que tú quieres, ¿no? Si yo voy a terapia porque no tengo amigos, ¿no? Ejemplo, amigas o amigos. Entonces ahí voy a depositar, voy a hablar, el terapeuta o la terapeuta se va a encargar de ser un investigador o investigadora de qué pasa con esta idea de que no tengo amigos, si es realmente que no tengo, si es que no me puedo acercar, si es que tengo miedo, si es que sí las tengo y no lo estoy viendo porque mi concepto de amigas o de amigos es totalmente diferente a lo que estoy viviendo. O sea, pueden ser sin fin los caminos para poder entrar, ¿no? Y lo que decías hace rato de hay veces digo, no, ¿para qué le voy a ir a contar a un extraño mis preguntas? Que yo me encuentro muchísimo, por ejemplo, con ese discurso en las parejas, ¿no? Cuando vienen y generalmente los hombres dicen, es que ella quiso venir a terapia, pero yo le digo que ¿para qué vamos a venir? No me siento cómodo que una extraña, y en este caso mujer, sepa. Y yo pienso, por ejemplo, en la frase que hemos venido escuchando, no sé si a ti te tocó, Ale, que nos decían, los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Que por cierto tiene una historia ahí de, ¿tú sabes por qué decían que lo de los trapitos sucios se lavan en casa? Por ejemplo, antes las mujeres, cuando tenían su menstruación, era algo que no se tenía que ver, ¿no? Entonces tenían que lavarlos y que nadie los viera. Y tenían que sacarlos limpios, no se tenía que ver para que nadie se diera cuenta que estaban. Entonces de ahí se queda esta frase, ¿no? Bueno, se fue modificando un poco, pero de los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Porque tiene que ver con la intimidad, que en este caso era la intimidad de la mujer, ya después nos meteremos en temas de género. Pero bueno, aquí mucho, fíjate hasta dónde un tema de género nos pegó tanto que hablamos de la intimidad, ¿no? Ahora, no se trata de que nosotras nos querramos meter a su intimidad, ¿no? Y es más bien poder aportar herramientas que sean útiles para lo que ustedes quieren lograr, en mi caso como pareja, también evidentemente como terapia individual. Fíjate, sí, diste puntos muy interesantes. Me gustó cómo hiciste la metáfora del vestido, ¿no? Que se confecciona con las medidas de la persona. Y un aspecto que también es importante considerar es el costo, ¿no? Me han dicho muchas personas, es que sí es importante para mí porque tengo que ver mis gastos. Y claro que sí, claro. Todos los terapeutas no podemos cobrar lo mismo. Por la preparación, por la zona en la que atendemos, la población, por supuesto, perdón. Sí, o sea, se abarcan diferentes aspectos en nivel socioeconómico, y no porque sea una idea de, ¿cómo dicen ese refrán? Entre más grande el sapo, más grande la pedrada. No va por ahí. Tiene una implicación psicológica, ¿no? Tiene una implicación en donde el efecto del pago, ¿no? También implica, por supuesto, un compromiso con la terapia. No es lo mismo una persona de la periferia de la Ciudad de México que a lo mejor acude a un centro comunitario para terapia, en donde quizás su esfuerzo implica dejar a sus hijos o a sus hijas, o si es hombre, ver cómo le hace para salir del trabajo más temprano, o igual si es mujer también, ¿no? Ver cómo le hace para que su jefe le dé permiso. Eso ya implica un esfuerzo bastante significativo, porque hay que encontrar tiempo, espacio, cuidadoras o cuidadores, porque hay que ver, a lo mejor les cobran una cuota de remuneración, pero esa cuota de remuneración representa que vayan a tener que estirar más su gasto a lo mejor de la canasta básica.
les está representando una significancia bastante importante, lo cual también va a pegar en un compromiso con la terapia a alguien que está en el centro, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde a lo mejor hay bastantes terapeutas privadas, donde tiene quien cuide, donde su sueldo alcanza perfectamente para pagar una terapia de un nivel alto, ¿no? No se le podría cobrar una cuota significativa, porque evidentemente eso también va a pegar en cómo está interpretando el servicio terapéutico. Por eso es que sí tiene mucho que ver con eso. Ahora bien, es muy importante recalcar, nosotros nos encontramos en Ciudad de México. En Ciudad de México, bueno, les podemos hablar de lo que hay por aquí, ¿no? Porque de otros lados no conocemos tanto, pero bueno, también sabemos que hay algunos servicios, pero que son más escasos, por ejemplo, en provincia. Pero aquí en Ciudad de México, por ejemplo, nosotras donde estudiamos es en la FES Iztacala. Ahí hay servicios que dan los estudiantes tanto de nivel licenciatura como de nivel posgrado. Entonces, la demanda es alta, la verdad, porque hay que hacer lista de espera, porque es un servicio de calidad, porque están supervisados. También en la Facultad de Psicología está también la línea de la UNAM, que ahí ya es, que me parece que es modalidad en línea, ¿no? Hay varios servicios que ofrece, por ejemplo, aquí la UNAM, pero también están los DIF, por ejemplo, ¿no? Que también ofrecen servicio a bajo costo. También están algún tipo de, por aquí en el lugar de Politécnico hay un servicio que ofrece psiquiatría también. Entonces, los ECOSAM. El SECOSAM, así es. Entonces, también están las atenciones de gobierno, ¿no? Por ejemplo. Evidentemente, la manera de acceder a ellos es un poco más complicado, los centros de salud también, en el sentido de que la demanda es tanta que se espacian demasiado las consultas, o que la duración de las sesiones es corta, ¿no? O sea, generalmente es de 1 hora, de 50 minutos a 1 hora, pero en este tipo de servicios hay veces es menos, no pueden dar 1 hora, hay veces dan media hora, hasta 20 minutos llegan a dar. Sabemos que no es lo ideal, pero también entendemos que nuestro contexto es bastante todavía, pues, ¿cómo llamarlo? Demandante, difícil de acceder. Por eso es que sucede esto. Si es, ojalá, ¿no? Que con la información que vamos compartiendo ahorita, que es de manera muy general en torno a la terapia, vayamos también dándoles un poquito de acceso a este privilegio que es la terapia, ¿no? Porque la realidad es que para muchos lugares sigue siendo un privilegio acudir a terapia. Claro, y sobre esto que mencionabas de los costos, también estaba pensando en otro mito, que a veces el que te cobren poquito o que no te cobren, por el asunto del compromiso, nos lleva a pensar como usuario que a lo mejor el servicio no es de calidad. Y tal y como ya yo lo mencionó, que nosotros estudiamos en la FES Iztacala, nuestras prácticas eran justamente en la clínica, ¿no? Entonces les garantizamos que el servicio que ahí se ofrece es de absoluta calidad. Somos estudiantes supervisados, ¿no? Con un maestro, una maestra que ya tiene experiencia, que tiene los elementos suficientes para coordinar el proceso terapéutico. Entonces, no es que porque no me cobren o porque me cobren muy poquito, entonces no me van a dar un buen servicio o no me van a resolver la situación. Por supuesto que no vamos a resolver, sino que es un trabajo en equipo. Entonces, era muy importante para mí mencionar este aspecto de los costos. Y también las preguntas al terapeuta, ¿no? ¿Qué es su preparación? ¿Cuál es el costo de su terapia? El tiempo promedio que dura el proceso terapéutico, ¿no? Porque desde luego que hay enfoques que el proceso puede ser más tardado. Yo he escuchado personas que dicen, no, pues es que ya llevaba 3, 4 años en terapia, ¿no? Desde luego que van saliendo objetivos diferentes en el proceso y eso también es válido. No necesariamente porque ya resolvamos un objetivo ya no podemos trabajar otro, ¿no? Entonces también digan, no, es que yo ya llevo mucho tiempo en terapia. No, hay que tomar en cuenta muchos aspectos, porque yo he escuchado que dicen, no, si ya llevas 4 o 5 años en terapia, entonces tu terapeuta es malísimo. No, hay muchos factores que juegan en el tiempo, ¿no? O decir, ¿por qué a mí yo terminé antes mi proceso y yo conozco a fulanita que todavía está en su proceso? No.
los procesos son bien personales, bien individuales. Tenemos nosotras como terapeutas que adaptar, a pesar de que tenemos técnicas, herramientas que nos dan una guía para las situaciones que se nos presentan, no es lo mismo el caso de una persona que de otra, ¿no? Entonces eso también es muy importante considerarlo, para que no estemos como en este asunto de las comparaciones, de yo estoy más mal y entonces ya llevo 1 año, ya llevo 2 años, o yo no me quería la terapeuta y por eso en 6 meses me despachó, en 8 meses, no. Hay que tomar en cuenta muchos factores que no coinciden con los objetivos terapéuticos. Y si me permites, Ale, claro. En esta parte, a mí me parece bien interesante lo que mencionas, porque puede llegar a hacer que nos desesperemos, ¿no? O sea, en mi caso, cuando he estado en diferentes procesos terapéuticos, a veces llega un sinsentido, una desesperanza de decir, híjole, ¿no? O sea, ¿dónde voy a encontrar al terapeuta? O ya llevo tanto tiempo y demás. Se vale revisar, o sea, así como se vale continuar con un terapeuta. Yo tengo consultantes que han estado conmigo ya por un tiempo bastante prolongado, pero que hay veces llega a tener etapas, ¿no? O sea, una etapa en donde vienen a terapia unos meses y después hacen un break, hacen un espacio, porque también es parte de la terapia, ¿no? O sea, ya después regresan, yo les digo, a otra temporada, y entonces regresan con otros objetivos, como bien dices tú, y con una manera en la que lo que vieron en ese primer proceso lo pudieron aplicar en el espacio que dejaron, ¿no? Y entonces se van sumando, porque al final ir a terapia tiene que ver con un desarrollo personal, y dime tú si en algún momento el desarrollo personal tiene un límite, ¿no? O sea, ¿en qué momento nosotras podemos decir como personas, ¿sabes qué? Ya estoy totalmente equilibrada o equilibrado emocionalmente, ya no voy a volver a tener ninguna dificultad. Claro que las herramientas se van sumando, claro que vamos enfrentando las adversidades de una manera distinta, es la meta, es la idea, pero no sé si haya alguna persona que pueda decir que no va a tener ninguna adversidad, ninguna duda. Y esto no quiere decir que es porque son débiles, que eso es otro de las ideas recurrentes, ¿no? Ay, es que quien va a terapia es porque es débil, es porque no sabe, es porque o sea, de repente incluso se escuchan hasta adjetivos bastante peyorativos, ¿no? No, al contrario, es porque esta persona quizá es rica en su conocimiento personal y quiere tener todavía más experiencia en eso, ¿no? El ir a terapia creo que lo resumiría en eso, en conocernos, en adentrarnos, escucharnos en nuestras historias, en lo que nosotras como personas somos, y compartírselas a alguien. Cambia, de repente me dicen, ay, ¿para qué le pago a alguien si tengo a mis amigas o a mis amigos a quienes puedo contar mis problemas? No es igual. Y miren que yo tengo una amiga psicóloga. No es igual. Y no se trata de eso. O sea, evidentemente con Ale yo puedo compartir, puedo estar, y ella como terapeuta, porque no se va a desprender de su identidad de terapeuta, aunque tampoco se va a desprender de su identidad de amiga, de mamá, de mujer, de persona, ¿no? Pero es diferente a que yo vaya a mi terapia, a mi espacio terapéutico, en donde construyo, en donde me escucho, en donde la otra persona está haciendo un papel profesional. Entonces, sí es muy importante esa situación a considerar. Y yo les diría que no le tengan miedo a la terapia, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que no se sientan a gusto y que busquen otro terapeuta, o que decidan que no es el momento, porque también esa es otra. Hay momentos de cambio. Nosotros en la terapia sistémica decimos que hay momentos de cambio donde surge, donde los factores están de tal manera que podemos dar ese cambio. Yo sí también les diría, si no es el momento, no desgasten oportunidades creyendo que entonces la terapia no es la opción, porque sí hay opción, pero puede ser que no sea el momento, puede ser que decidamos esperar un poco y después retomarlo, seguir. Está perfecto. Como bien lo decía Ale, no hay una línea de cómo se deben de hacer las cosas. Hay muchas maneras de poder encontrar un espacio seguro, pero también de poder protegernos mientras vamos a ese espacio seguro. Además, ¿sabes qué? Estaba pensando que estamos como bien acostumbrados a invalidarnos, a no reconocer nuestros propios logros, porque en una ocasión yo tuve un paciente hace bastantes años, trabajamos el proceso,
Concluimos su proceso, lo di de alta y ya, ¿no? Pasó el tiempo y regresó, ¿no? Pero regresó y me decía, es que ya tenía tiempo que quería venir, pero me daba pena porque ibas a decir que no sirvió de nada el proceso y demás. Pero cuando empezó a hablarme en su discurso, la verdad es que no pude evitar emocionarme y decírselo, ¿no? Decir, estoy muy contenta porque se nota que ya estás trabajado, ¿no? Y no porque haya sido por mí, pero se notaba inmediatamente en su discurso que ya había herramientas y se las hice notar. Y entonces cuando yo le empezaba a notar, mira esto, este aspecto, A, B, C, inmediatamente se notó su cara que cambió de orgullo, ¿no? Y esa falta de reconocimiento propio. Entonces, no tengan miedo que si, bueno, ahora tengo otra situación, me están sirviendo, como decía Jazz, me están sirviendo estas herramientas, pero ahora se está presentando otra cosa o de distinta manera, ¿no? Como sea, pero necesito, y justo para eso están estos procesos. Eso por un lado. Por otro lado, también empezaste a tocar estos aspectos de, tenemos una amiga, un amigo a quien podemos contactar para contarle nuestras penas. Sí, si bien a veces nosotras platicamos, no es lo mismo que cada una tenemos nuestro terapeuta y somos amigas y somos terapeutas, ¿no? Entonces es muy importante distinguir y diferenciar estos espacios, pero también algo muy importante y que me parece valioso en este momento comentarles es la relación terapéutica. Por mucho que ustedes se sientan cómodos con su terapeuta, que es lo ideal, ¿no? Que no se sientan juzgadas, que se sientan en un espacio seguro, las terapeutas, los terapeutas no podemos ser sus amigos, sus amigas, ¿no? Es muy importante que sí respetemos el rol que tenemos y no porque digamos, no, somos muy valiosos, no, sino porque es diferente el trabajo que hacemos. Estamos en una posición de ventaja. Así o sea, es. Cuando ustedes vienen con nosotras, pues nosotras conocemos mucho de su vida, mucho. Y eso nos pone en una posición de ventaja, ¿no? Porque al final ustedes no conocen nada de nosotros. Entonces, como ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, ella conoce a mí, yo conozco de ella, estamos en una situación de igualdad, estamos en una situación donde ambas hemos aportado para que se desarrolle esta amistad. Esto no tampoco quiere decir que el vínculo terapéutico solo va a ser así estrictamente, que los vemos solo estrictamente como consultantes, porque no, al final somos personas y es imposible que no nos llegue el sufrimiento, las alegrías, los logros, ¿no? Las adversidades por las que pasan, porque quizá muchas de ellas también las hemos pasado, las hemos vivido. Entonces no se trata de eso, sí hay un vínculo terapéutico que nos lleva a sentir empatía, calidez, afecto, pero esto no quiere decir que se va a utilizar para otra cosa, porque si no se estaría tomando una ventaja, incluso voy a mencionar algo muy delicado. O sea, a partir de estos afectos muchas veces llega a haber terapeutas que lo utilizan y que lo utilizan de una manera abusiva, ¿no? O que se llegan a dar abusos por este tipo de situaciones en donde el afecto se empieza a evidenciar. Ese afecto que ustedes pueden sentir por su terapeuta, ya sea hombre o mujer, es muy importante mencionarlo, pero el terapeuta o la terapeuta éticamente y responsablemente también es importante que les mencione que eso es parte del vínculo que se ha dado y que va a ser utilizado únicamente en pro del proceso terapéutico, no para poder hacer algo que a ustedes les genere incomodidad o que se vaya confundiendo por ahí la relación y que les lleve a otro tipo de relaciones. Yo quisiera mencionar una experiencia que tuve en uno de mis muchos procesos terapéuticos antes de llegar con el terapeuta que ahorita estoy. Yo era mamá en ese momento de mi niña, que tenía yo creo que como 3 años, yo creo. Entonces yo estaba estudiando uno de los diplomados que tengo en la FES, pero ya tenía mi cita y estaba súper lejos. Entonces tuve que pasar por mi niña chiquita, no comimos, ¿no? Lleguemos así súper apresuradas a la terapia, yo iba con hambre, la niña iba con hambre, ella pues ya estaba así como de malas, porque pues una niña de 3 años está chiquita, pero yo ya iba con el tiempo contado. Entonces cuando llego así, la terapeuta lo primero que me pregunta es cómo estamos, ¿no? Porque nos vio a las dos y yo todavía me disculpé, llegué y me disculpé, es que no tengo con quién dejar a mi niña porque no tenía con quién dejarlo. Me dice, no te preocupes, ¿ya comieron? Fue lo primero que me preguntó la terapeuta. Entonces yo le decía, no, es que pues tiene hambre, pero no me dio tiempo a pasar. La terapeuta me dice, no te preocupes, se levanta, se sale del consultorio
Y yo me quedé así como de, ¿qué pasa, no? Y entonces entra con un platito, con una frutita, y se la ofrece a mi hija y le dice, toma, dice, come, y entonces, y a mí me da un vaso con agua. Ese gesto humano, ¿no? A mí desde ese momento me hizo entender que era el lugar, ¿no? Que había llegado al lugar correcto. Ese es un gesto humano que no tiene nada que ver con que la terapeuta a lo mejor se hubiera hecho mi amiga, no, pero es un gesto que tiene que ver con el cuidado de la otra persona, que tiene que ver con el te estoy viendo y que también es parte del proceso, que yo les digo a mis consultantes, mi trabajo es darte opciones y si dentro de estas opciones es decirte, vamos a buscar algo diferente a la terapia, ese también es mi trabajo. Y fíjate, es que a mí me gustaría o considero muy importante que detallemos lo que estamos entendiendo por esto afectivo, porque, por ejemplo, yo les quiero compartir mi experiencia con pacientes. Tengo la fortuna de que, pues, de encajar bien, de tener empatía con las personas y me llevan obsequios. Solo con mis pacientes. No, sí, la verdad es que sí. Ya no mientas. Me llevan obsequios, sí, en Navidad, o cualquier, en sus altas, si se van de viaje, ¿no? Porque luego tenemos la fortuna de tener pacientes de otros países, de otros estados, y un presente, ¿no? Incluso ha habido quien me pide permiso para abrazarme, ¿no? Así, cuando ya se van, cuando ya es el proceso final. Sí. Entonces, creo que este es el momento porque a lo mejor las personas pueden interpretar de, ya le llevé dulces a Alexia y me los aceptó, entonces eso está mal, ¿no? Desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal porque respeto que hay terapeutas que dicen, no, ni eso está prohibidísimo, no se puede, pero la verdad es que yo lo he hecho, lo reconozco, acepto mi culpa. Yo también. Por ahí sí, mi consultante que me trajo panes la otra vez, vuélvanmelos a traer, estuvieron riquísimos. Yo los quiero probar. Porque a veces compartimos, ¿no? A veces, o sea, yo ya llego a mi casa con mis papás, con mi hijo, ¿no? Me trajeron dulces y los comparto, ¿no? Y mi hijo está muy acostumbrado a veces a que me regalan, sobre todo cuando es Navidad. Y la verdad es que uno lo hace muy feliz porque el trabajo terapéutico es bastante solitario, ¿no? Entonces, sí, que te den un presente, que se acuerden de ti, que te reconozcan de esa manera, es muy significativo, ¿no? Desde los niños hasta los adultos. Pero a lo que voy es detallar los afectos. Es muy diferente el dar un presente porque me fui de viaje, porque me acordé de ti, te traje un llavero, una bolsita de dulces, una agenda, una pluma, no sé, ¿no? Te invito por un café, vamos a vernos en otro lado, que a lo mejor ya mis retroalimentaciones estén siendo en tendencia para generar un vínculo de otro tipo, ¿no? Yo creo que sí es muy importante dejar claro lo que estamos hablando sobre los afectos que no deberían de ser en los procesos terapéuticos y con los que hay que tener mucho cuidado, pues una parte sí de humana, ¿no? Que decía Jazz, somos humanas finalmente. He escuchado mucho que ya también tenemos preparado el tema, un capítulo para terapeutas, pero también vale la pena mencionarlo en este momento. He escuchado que dicen, ay, pero ustedes se enojan, ustedes se deprimen, claro, y por eso vamos también a terapia. Oye, que este capítulo era para decirles lo de las terapias y nosotras estamos aquí a ver, quiero que nos escuchen a nosotras qué vivimos en terapia, pero es que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, es parte un poco para tener el conocimiento de saber qué es lo que se puede uno encontrar en terapia y cómo tener, hay veces también estos focos, ¿no? De, ay, no, a ver qué está pasando acá. No. También un poco normalizar y el habituar que la terapia es como de repente me siento mal no sé, del estómago y pues no se me quita y ya me tomé la pastilla y no. Pues ve a terapia. Ve al médico. No vayan a llegar con dolor de estómago, a menos que ya hayan ido con el médico. ¿Tú también lo tienes dolor de estómago? No, a menos que ya hayan ido con el médico y que les digan que es emocional, entonces sí lleguen a terapia, pero si no, sí, vayan con el médico. Entonces es como normalizar
que si hay un malestar emocional en este caso, pues sí, la terapia es una opción porque también está la otra área, la psiquiátrica. Y aquí es muy importante para mí mencionarles, las y los psicólogos no damos medicamentos, no recetamos. Si tú estás yendo con una psicólogo que está dándote medicamentos, huye de ahí, ¿no? Porque, miren, Alexia y yo tenemos formación en psicofarmacología, pero eso no nos habilita para decirle, tómate, aunque sabemos que, por ejemplo, esos medicamentos son sin receta, ¿no? Y es muy peligroso lo que les acabo de decir, por favor no lo vayan a hacer, pero no estamos habilitadas para eso. Trabajamos con psiquiatras, sí, desde nuestras perspectivas. Hay perspectivas que no trabajan con psiquiatras, que tienen una posición diferente, está bien, nosotras sí lo hacemos. Pero esto es un trabajo en conjunto, esto es un trabajo que tiene que ver con qué se necesita trabajar orgánicamente allá y cómo eso nos va a beneficiar en el proceso psicológico, emocional que llevamos, ¿no? Entonces, claro que yo cuando se los pongo sobre la mesa a mis consultantes, les dejo decidir, pero es mi obligación decirles cuáles podrían ser las ventajas y a qué nos podríamos enfrentar en caso de no tomar esa opción, ¿no? Y también es muy ético respetar que si la persona no quiere, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, si ella no quiere, ella es dueña de su vida, ¿no? O sea, yo no puedo obligar a nadie a que vaya con un psiquiatra, porque si nos da miedo ir al psicólogo o a la psicóloga, no, o sea, ir a una consulta psiquiátrica ya está todavía más densa, porque podemos decir, no, entonces sí, yo de repente me dicen, o sea, sí estoy muy mal, o sea, sí me ves muy mal. No se trata de eso, ¿no? Sino que hay componentes neurológicos, hay parte química que sí necesita ser acompañada, sí necesita tener ahí algo. Ahora, esto me lleva a otro tema que me gustaría conectar desde que se me olvide, que sí es psicología y qué no es, ¿no? Justo estaba pensando en eso. Ah, sí, te leí la mente. Esta psicología, no, perdón, algo que no es psicología es recetar medicamentos, no es psicología. Pero también dar otro tipo de acompañamientos en un espacio que lo vendamos como psicología, como por ejemplo dar flores de Bach, por ejemplo dar masajes, por ejemplo aromaterapia. Y ojo, no quiero que se malentienda, colegas que hagan esto, no quiero que se malentienda, personas que hagan esto, no estoy diciendo que esto es menos valioso que la terapia, solamente estoy puntualizando que esto no está dentro del marco psicológico. Yo puedo decirles, mira, ¿sabes qué? Vamos a dar un acompañamiento psicológico y aquí al lado dan aromaterapia, ¿no? O sea, si a ti te sirve, si tú crees que te va a ayudar a relajarte, a concentrarte, a despejarte, acá vienes, tomas tu sesión y aquí al lado o acá en otra cuadra o no sé dónde, puedes ir a tu sesión de aromaterapia o puedes ir a tu sesión de masajes o lo que consideras, todas estas que nosotros llamamos terapias alternativas, ¿no? Porque son eso, es una terapia alternativa. Repito, esto no quiere decir que estemos peleadas con ellos, no quiere decir que, sea menos o que nosotros nos posicionemos por arriba. No va por ahí. Va en el punto de sí aclarar y en el punto de, como les decía en un principio, tener la conciencia y el conocimiento, porque al final nosotros creemos mucho que el conocimiento nos da el poder de decidir conscientemente. Claro, sí, te decía que estaba pensando en eso porque justamente también varias personas me preguntan, ¿no? Oye, estoy yendo a tal lugar, ¿no? Que me lean, que me digan, que me hagan, que me pongan. ¿Está bien o está mal? Justo en la posición que mencionábamos al principio, yo no soy quien, no, yo incluso se los digo, yo no soy quien para decirles, sí, esto sí, esto no. No podría, ¿no? Esa no es mi función. Yo soy muy respetuosa siempre y cuando la vida de la persona que yo tengo ahí conmigo no esté en riesgo. Si yo veo que es una situación, yo estoy obligada legalmente, ni siquiera es una cuestión personal, yo estoy obligada legalmente a decirle, ¿sabes qué? Esto no, esto te puede hacer daño. Pero no como justo una posición de yo soy quien dice que está bien y que está mal.
Sí, no es una cuestión que yo mire en la que la vida de la persona esté en peligro, entonces yo lo dejo a su decisión, ¿no? Siempre y cuando dejando en claro que no tiene que ver con la psicología. Eso sí, es mi función, decirles y explicarles la parte que a mí me toca y la que le corresponde, llámese psiquiatra, porque pueden ser incluso otros especialistas. He trabajado con neurólogos, con psiquiatras, con médicos generales, ¿no? Entonces, pero es muy importante que se reconozcan las funciones de cada disciplina y bueno, de estas terapias alternativas que somos muy respetuosas, pero sí es muy importante que ustedes conozcan, incluso pueden comentarnos, yo estoy asistiendo a esto se entraría dentro de la psicología y ya nosotros les podemos decir, esto sí, esto no, porque podemos hablar de enfoques, ¿no? Y a lo mejor estarlo confundiendo con terapias alternativas, entonces nosotros podemos decirles, esto es parte de la psicología o esto entra dentro de las terapias alternativas. Así es, finalmente me gustaría comentar algo. Los procesos de conversión tampoco son terapias psicológicas, ¿eh? De hecho, hay psicólogos y psicólogas como tal que ofrecen procesos de conversión, pero esto es totalmente antiético, no puede estar dentro de un marco que ni siquiera es legal, amiga. No, o sea, yo sí quisiera mencionar esto porque a mí desafortunadamente me toca, bueno, no desafortunadamente me ha tocado a mí, sino desafortunadamente he visto casos que son muy tristes, son muy dolorosos. Si por ahí nos está escuchando una mamá, un papá, digo, más adelante habrá más capítulos donde, por ejemplo, esto que entra en el tema de diversidad sexual, podríamos ahondar, pero aquí me gustaría desde aquí puntualizarlo. Si hay por ahí mamás, papás que nos escuchan y que les ofrecen esto, sé que pueden enfrentarse a emociones, a, no sé, incertidumbres, desconocimiento, pero las terapias de conversión son terapias que lastiman, son terapias que marcan, son terapias que dejan vacío y que de verdad causan más problemas de lo que ustedes pudieran pensar, ¿no? Entonces, ni siquiera creo que podamos llamarle terapias. Sí, es que así los nombran, ¿no? Por eso lo nombro así, porque así se los venden, como una terapia de conversión, una terapia de tal, y ya al ponerle esto, qué importante que dices, ni siquiera hay que llamarles terapias, porque ¿qué pasa cuando le decimos, es una terapia de conversión? O sea, el simple hecho de que lo entendamos como terapia, entendemos como que es algo válido, como que es algo bueno, y no, ¿no? O sea, bueno en el sentido de que va a beneficiar, pero no. Nosotros decimos no es bueno no en un sentido moral, sino de que perjudica a la persona, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que acaba de decir Alexia, o sea, ni siquiera es legal, ni siquiera entra ya ni siquiera digamos psicológico, dentro de un marco de legalidad. Entonces, por favor, muy alerta también con este tipo de situaciones que nos llegan. El coach tampoco es terapia, aunque lo esté impartiendo un psicólogo o una psicóloga, tampoco es terapia, ¿no? Y de verdad, no va, en lo que llaman terapias alternativas, ahí sí va con todo el afán de desacreditación, porque tiene un efecto negativo en la persona. Y en lo demás, no va con ningún efecto de desacreditar nada, simplemente de puntualizar. Porque además, justo ahorita como en estas puntualizaciones, a veces son técnicas que son utilizadas por personas que ni siquiera son profesionales de la salud, ¿no? Ya ni siquiera llamemos psicólogos. Y en este afán como comenzamos de decir, la psicología dice, o sea, valiéndose porque se cree que la psicología solo es escuchar y dar consejos, bueno, el aspecto terapéutico, porque la psicología abarca muchas áreas, entonces ya me siento con la capacidad de ponerme al frente de cualquier persona y utilizar estas herramientas. Entonces hay que ser bien cuidadosos. Nosotros valoramos mucho la vida de cada una de las personas que llegan a solicitar nuestros servicios, y por este valor que le damos a cada una de esas personas que hemos atendido a lo largo de toda nuestra vida profesional, nos vemos en la obligación de señalar estos puntos, ¿no? No solamente es quedar bien con las personas o mal, sino que sí vemos importante mencionarlo, ¿no? Entonces, pues estamos llegando al final, amiga, sí, de este nos pusimos muy serias al final porque es que creo que conectamos, bueno, sí. Al menos yo sí conecté, ¿no? Cuando hablé de las terapias
de conversión, conecté con experiencias que he tenido en el espacio terapéutico y creo que me puse muy seria, pero porque de verdad creo que sí es muy importante dar, ¿no? El lugar a lo que sí tiene seriedad, pero no crean que fue por otra cosa, ni somos tan así. Pero bueno, entonces sí, estamos llegando al final. Pues yo quiero agradecerte, Alexia, porque me parece que me sentí muy a gusto al platicar de todos estos temas con una persona que tiene una amplitud como tú del marco terapéutico, pero sobre todo de lo que es el acercamiento humano, de lo que es la ética, y que no deja de lado tampoco la parte emocional, porque pues no lo podemos hacer, es más, ni lo queremos hacer. Sin las emociones no somos nada. Entonces al final gracias por compartir este espacio. Nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, recuerden, Conciencia Abierta, en Instagram, entonces por ahí próximamente en TikTok, en YouTube pueden vernos y en las plataformas de audio también. Muchas gracias, Ale. Al contrario, gracias a ti, querida amiga, y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.